te bendecimos y te alabamos de manera especial en esta mañana. Y te damos gracias por los hermanos aquí presentes. Padre, ayúdanos a tener una fe verdadera y un compromiso contigo. De manera que podamos mirar la cruz, no como un símbolo de dolor, porque el dolor lo cargaste tú. No como un símbolo de sufrimiento, porque el sufrimiento lo llevaste tú. No como un símbolo de falta de esperanza, porque la esperanza está en ti. Que al ver la cruz, Señor, recordemos tu sacrificio, pero que veamos que a través de ella, nuestro pecado en tu muerte han sido lavados. Padre, gracias por la presencia de cada hermano y hermana aquí en este momento. Bendice cada vida, llénale de tu poder y cúbrele con tu misericordia. Señor, y como dice tu palabra, nosotros somos pámpanos que estamos pegados a la vid que eres tú. Señor, ayúdanos a llevar frutos en abundancia, frutos que testifiquen de tu amor por nosotros y por la humanidad. Padre, aunque a veces pasamos por momentos en donde somos limpiados, porque los pámpanos que no dan fruto, tú lo cortas y lo echas al fuego. Pero lo que damos fruto también tú trabajas en nosotros y tú nos limpias. Y pasamos por momentos de dificultades, pero es para quedar purificados y dar más fruto. Señor, ayúdanos a entender que todo lo que ocurre en nuestras vidas tiene un propósito y un plan, y que ese es el plan que tú tienes para nosotros. Tú no nos das más carga de la que podemos, ni tampoco nos das menos de la que sabes que podemos llevar. Ayúdanos a vivir contentos y agradecidos, entusiasmados y dispuestos a llevar el Evangelio de las buenas nuevas a todo el mundo. Gracias, Padre, por tu presencia con nosotros aquí en este momento. Gracias por las cosas buenas que han pasado y por las que van a seguir pasando a través del culto. Señor, y la palabra que va a ser expuesta en breve, que apele a nuestro entendimiento y a nuestro corazón, de manera que podamos atesorarla, procesarla y practicarla. Que no seamos simplemente oidores pasivos, sino que seamos entusiasmados por ti para llevar las buenas nuevas y para hacer bendición hasta lo último de la tierra. Gracias por tu presencia en medio nuestro y gracias por cada hermano y hermana aquí en esta mañana. Y también gracias por aquellos que van a ver el mensaje en la internet o en diferentes medios. Señor, trabaja en la vida de cada uno. Y especialmente encomendamos a ti al predicador de la ocasión. Señor, que tú unjas sus labios, que tú limpies su mente y su corazón, y que lo que él diga aquí sea exactamente lo que tú tienes en este momento para esta congregación. Gracias, Padre, por bendecirnos, por amarnos y por estar en nuestra vida desde ahora hasta la eternidad. Te amamos, Señor, y nada nos deleita más que ser hijos tuyos. Oramos en el nombre de Jesús el Señor. Amén. En esta mañana queremos una vez más, como siempre, decirle que usted puede encontrar los mensajes en YouTube como Iglesia Bautista Lumbrera, también en la red como www.lumbrerabiblica.com, y también en Facebook. Usted puede aprovechar los mensajes que allí están y recomendarlos a otros. El domingo pasado, o estos dos últimos domingos, hemos estado hablando de una serie, y es acerca del sufrimiento. Y es que esto no es nada nuevo. El hombre empezó a sufrir desde que fue puesto en el huerto del Edén, cuando decidió desobedecer a Dios. El sufrimiento, la miseria, la tragedia, la desesperación, la muerte, vinieron como consecuencia del pecado. Y aunque nosotros tenemos momentos de felicidad, tenemos momentos de gozo también, no hay ningún ser humano que no tenga en su experiencia el sufrimiento, la angustia, la necesidad, la desesperación. Y esto es porque somos seres humanos y estamos en un mundo que es caído. Hemos hablado de qué es el sufrimiento o qué son las pruebas.
Y el domingo pasado hablamos de cómo normalmente reaccionamos ante las pruebas. Y es muy importante que la gente reacciona, depende de su creencia. Un inconverso, por ejemplo, una persona que no tiene a Dios en su noticia, va a responder de una manera desesperante. Viene a mi mente cuando he estado, o cuando joven o más joven, estaba en velorios de personas inconversas, y nosotros podíamos ver el sufrimiento de desesperación que venía por la falta de esperanza, de no saber ni tener la mínima esperanza dónde iba a estar su ser querido. No tenían a Cristo. Y aquellos llantos eran desgarradores de desesperación. El apóstol Pablo dice que el creyente tiene una esperanza diferente. Y es más, dice, cuando habla de la partida, porque eso es lo que nosotros hablamos de la muerte de un ser querido, dice, estas cosas les escribo para que no se desesperen como los otros que no tienen esperanza. Entonces, el que es creyente tiene una esperanza distinta. Por supuesto, nos duele, por supuesto, lloramos la separación, pero tenemos un consuelo, tenemos una esperanza firme en la palabra de Dios de que vamos a verle nuevamente. Hay un consuelo definitivo en la palabra de Dios, y esto a los que somos hijos de Dios. Ahora, hoy quisiera yo compartir con ustedes las preguntas. ¿Qué resultado nos traen a nosotros las pruebas y tribulaciones? Yo sé que muchos hermanos bien maduros acá en la palabra de Dios lo tienen ya de memoria, lo saben, pero vamos a refrescarlo con la palabra de Dios. Y es posible que algunos de nosotros estemos pasando por situaciones de pruebas, de angustias, de tristezas. Y tenemos o debemos saber que tenemos en la palabra de Dios un altísimo consuelo. Tenemos un refugio eterno. Y cuando nadie más nos puede ayudar, no va a ser como el Chapulín Colorado. Oh, ¿quién podrá defendernos? El Salmo 27 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Entonces la pregunta que yo quisiera empezar, con la cual quisiera empezar en esta mañana es, ¿qué resultado nos traen a nosotros las pruebas? Y sería muy vanaglorioso decir que conocemos todos los resultados. No. ¿Por qué ocurren las cosas? No lo sabemos. Mire, estaba revisando algunos datos que recientemente se nos habla de que hay 870 millones de personas en el mundo que están en una situación de subalimentación, en otras palabras, pasando hambre. Usted sabe la angustia y la desesperación de una persona, ahí se va toda otra tristeza. El no poder comer, el no poder darle de alimento a sus hijos, eso causa un estrés y una angustia que puede conllevar a otras cosas. Estábamos viendo que en el tema que está ahorita latente, Venezuela, la cantidad de personas, se estima que cerca de 4 millones de personas han salido de Venezuela. Y sabe, la gran mayoría lo han hecho a pie. Se van por las carreteras, las trasandinas, pasando frío, muchos muriendo, pero la desesperación y angustia les hace moverse. ¿Cómo sentirá en sus corazones cada padre y cada madre que no tiene cómo darle a sus hijos o que está huyendo de una situación tan terrible en un país? Eso es por darle un ejemplo. Pero hay 870 millones, hay 56 países que están padeciendo de hambre. Es increíble. Y de esos hay 39 países que están en una condición sumamente crítica. No tienen para comer. Hace un tiempo vi que en Haití, que es uno de estos países, hacen galletas con barro para tener algo en el estómago. ¿Usted se imagina? Qué angustia, qué tristeza, qué desesperación, qué adversidad. Pero la violencia, las drogas, el suicidio,
la situación política, económica, la situación de hogar, la situación de pareja, todo eso nos trae angustia, nos trae pruebas, nos trae desesperación. Mire, estaba viendo algunas de las ciudades donde más divorcios hay. Los países. Estados Unidos tiene una tasa de 53% de divorcio. Es decir, un poquito más de la mitad de la gente que se están casando se van a divorciar. Y eso trae tristeza, trae angustia, trae ahora también otras consecuencias que son divorcios, separación de los niños, tendencias suicidas. Hay personas que no pueden aguantar una angustia y una prueba y creen que es la mejor opción el quitarse la vida. Cuba tiene un 56% de divorcio. México un 15%, Venezuela un 27% y el país que menos divorcio tiene es Chile. ¿Sabía usted eso? No sabemos por qué, pero bueno. El deterioro de la paz, 61%. En 61% ha desmejorado la tendencia de paz en los países, es decir, que ha empeorado. Y estaba viendo también las tasas de suicidio. Esto es algo sorprendente. 800,000 personas se suicidan al año. Esto es, mire, saque la cuenta. Una persona se suicida cada 40 segundos. De lo que empezamos nosotros acá, el culto hasta esta hora, saque usted la cuenta cuántas personas no han pasado a la eternidad. Esto es algo sorprendente, hay pruebas. Ahora, si alguien les dice, ¿qué resultado nos traen las pruebas o por qué ocurren? Pues yo no sé. No lo sé. Pero sí sé que el Señor tiene un plan perfecto. Y sí sé que muchas de las cosas que nos ocurren son por nuestras propias decisiones. Que después que las tomamos decimos, ay caramba, ¿por qué Dios me haces así? Pero es que es consecuencia de tus decisiones y de tu pecado. Entonces, yo no sé todas las razones, pero la Biblia nos arroja bastante luz en respecto a estas cosas. Vámonos a la Biblia y quisiera leer con ustedes en 2 de Corintios capítulo 4. Dice así, vamos a ponernos de pie para leer este primer versículo, para honrar la palabra de Dios, por favor. 2 de Corintios capítulo 4, dice así la palabra de Dios. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El Señor bendiga su palabra. Podemos sentarnos, por favor. Aquí esta es una expresión o la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Y él estaba sufriendo persecución, estaba sufriendo muchas pruebas, pero tenía una razón. Él estaba predicando el Evangelio, él estaba dedicado a la obra de Dios. Y él, en el versículo 15, él dice estas cosas. Y si usted lee en 2 Corintios el contexto inmediato, dice que estamos atribulados en todos, pero no angustiados. Estamos en apuro, mas no desesperados. Somos perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en todas partes la muerte de Jesús. Siempre estamos entregados a la muerte. Yo creo que es muy raro la persona que puede decir eso hoy en día. Pero esto lo hacía el apóstol Pablo. Él estaba padeciendo, teniendo muchos problemas, teniendo preocupaciones. Pero él no estaba triste. Esa es la diferencia. A pesar de la tremenda prueba que tenía, estaba expuesto a muerte. Yo creo que no hay sentimiento más atemorizante para el ser humano o que dé más tristeza que le digan que ya va a morir.
por ejemplo. Pero el apóstol Pablo al contrario le decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo más profundo o lo más negro de la angustia del ser humano es la muerte. Y el apóstol, para todos los creyentes, la muerte para nosotros es un paso para estar con Dios. Pero siendo sinceros y honestos, sufrimos persecuciones o sufrimos angustia o sufrimos depresiones. ¿Cuántos de nosotros acá no están a un paso de una depresión crónica o porque tiene un problema? Y hay personas que no lo manifiestan. Hay otras que tienen su rostro bien alegre, pero la tristeza va por dentro. Hay otras, y los doctores aquí darán la razón en esto, hay otros que manifiestan en su cara que tienen una profunda tristeza, que viven en una depresión. Y hay personas que están entrenadas para ver en el rostro de los demás una tristeza. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo. Él dice, estas cosas padecemos por amor a vosotros. Y él da una razón. Usted ve ahí en las letras rojas que yo a propósito hice. ¿Para qué? ¿Para qué? Siempre hay un propósito en las pruebas. En las situaciones que pasamos hay un para qué. Así tú y yo no lo sepamos, hay un para qué. Dice, ¿para qué? Abundando la gracia, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Estoy hablando de lo que puede padecer un creyente en Cristo cuando está en la voluntad de Dios. Sin embargo, tenemos autoridad de la palabra de Dios para decir que aún uno que no ande en la voluntad de Dios y que haya tenido algo por alguna circunstancia de desobediencia, el Señor al final va a tener que eso que ocurrió es para su gloria y para su honra. Y como le ocurrió a José, y lo hemos dicho otras veces, José fue entregado por sus hermanos, fue vendido, fue echado en aquel foso, fue llevado a Egipto, fue tratado mal, estuvo en la cárcel por envidia de sus hermanos. Sin embargo, todo eso lo usó Dios para beneficio de la misma nación de Israel y para luego exaltar a José. Dios tuvo un propósito y José se lo dijo a ellos. Ustedes procuraron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Todas las cosas que ocurren tienen un propósito, mi estimado hermano, mi estimada hermana. En palabras de Romano, dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Todas las cosas, de alguna u otra manera. Enfermedades, separaciones, muertes, angustias, pérdidas de trabajo. Estamos pensando, y en estos días comentábamos de personas que han estado en lechos de enfermedad. Y es en el lecho de enfermedad, cerca de la muerte, donde conocen a Cristo. Entonces tú puedes ya vislumbrar el propósito de Dios. Es decir, eso ocurrió para que pudiese escuchar el Evangelio y pudiese aceptar a Cristo. De otra manera, no hubiese pasado. De otra manera, no hubiese ocurrido. Todo tiene un propósito. Mire, por allí en los años 1500 en Inglaterra reinaba la reina María I en 1550 y tanto. Y habían estos cristianos que eran los protestantes, que iban en contra de todo el aparataje que se había montado de la sucesión papal y habían tergiversado el verdadero evangelio. Este hombre, su nombre era Gilpin. Y este hombre fue apresado por esta reina, porque esta reina es conocida en la historia como la más feroz, atacante y perseguidora de la revolución, de la reforma inglesa en aquel tiempo. Este hombre, cuando lo atraparon, lo iban a llevar ante la reina para después ser ejecutado. Pues en el día que lo atraparon, se le quebró la pierna. Se cayó y se le quebró la pierna. Y uno de sus guardadores dijo, ajá, tú que te jactas de estar en la presencia de Dios y de tener una entrada directa a Jesús y que no tienes que usar a los papas ni a los curas para esto. Dime tú, que siempre dices que todo tiene un propósito, ¿por qué te quebraste la pierna? En forma de burla. Y él le dijo muy humildemente, mira,
yo no sé por qué me quebré la pierna, porque resulta que al quebrarse la pierna tuvieron que dilatar el viaje para ir a ver a la reina. Y le digo, yo no sé qué pasó, pero Dios sí sabe. Dios tiene seguramente un propósito con esto, sabiendo que iba a ser ejecutado. Pues esos tiempos que tuvieron que ponerle, a atenderlo y ponerle su tablilla y todo lo demás, se tardaron unos días y no lo llevaron a la reina. Pero resulta que en esos días, cerca de 1558, la reina murió. Y ustedes saben qué pasó. A él lo perdonaron y no murió. Por lo menos no en esa ocasión. Pero él tuvo ahí mismo una respuesta de por qué se quebró la pierna. Nosotros hemos contado en privado algunas cosas que nos ha pasado así también, pero todo tiene un propósito delante del Señor. No hay nada que ocurra que agarre de sorpresa a Dios. Si estás pasando por un momento de angustia porque sucedió algo, eso algo que sucedió, en algún momento Dios te lo puede revelar y te puede mostrar, esto es lo mejor para ti, hijo o hija. El apóstol dice, para que la gloria de Dios sea dada. Pero fíjense que hay otra, en el versículo 16, otra razón. Dice, el hombre interior se va renovando. ¿Sabe lo que pasa? Cuando tenemos angustia y dificultades, el cuerpo sufre y hasta nos ponemos viejos prematuramente. Y yo recuerdo que mi mamá, cuando mi papá cayó en gravedad con un tumor cerebral, al término de 2 años mi mamá envejeció como 10 años. Y esto es producto del sufrimiento, producto de la angustia. La angustia marca a la gente, le pone el rostro triste, hasta le salen arrugas, sufre, las enfermedades empiezan a surgir por la angustia constante que tiene. Y eso lo saben muy bien los médicos, las enfermedades psicosomáticas. Ahora él dice, no desmayamos, porque él lo estaba haciendo, estaba sufriendo por Dios. Y dice que el hombre interior se va renovando. Ahora, note usted en el primer versículo que hay unas letras en verde. Dice, abundando la gracia. Usted no está solo ni está sola. Dios le va a dar la gracia para soportar y pasar todo esto. En otras palabras, el apóstol lo dice en otro pasaje, que no os ha sobrevenido ninguna tentación o prueba que no sea humana. Antes bien, Dios dará juntamente con la prueba o la tentación la salida para que puedan resistir. Así que tenemos gasolina, tenemos recursos, tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, tenemos la palabra de Dios y tenemos gente por las cuales Dios actúa. ¿Y sabes qué? Está allí en el versículo 15. Dice, para que abundando la gracia por medio de ¿qué? De muchos. Los muchos hermanos ayudaron al apóstol Pablo a sobrellevar esas dificultades, esas cargas. Dios nos utiliza a nosotros. Dios utiliza a un hermano, una hermana, la iglesia, los ancianos, pastores, los consejeros, familiares, para llenarte de esa gracia que nos hace falta. Versículo 17 nos da una clave y dice, esta leve tribulación momentánea. Cualquiera sea la situación que tú estás pasando, va a ser leve y va a ser momentánea. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Es leve. ¿Por qué es leve? Porque él la compara con un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Los creyentes en Cristo, si sufrimos aquí, reinaremos allá. Si sufrimos por causa de Cristo, vamos a acumular preseas o coronas, porque estamos padeciendo, sufriendo por causa de Cristo. Ahora, si no lo hacemos por causa de Cristo, vamos a padecer y sufrir. No hay virtud en ella, pero sí hay lecciones que aprender y que Dios nos está enseñando. Recuerda, las cosas que pasamos no necesariamente son castigo o disciplina de Dios, pero muchas sí las son.
porque estamos andando no conforme a la voluntad de Dios. Y Dios a veces tiene, al igual que un doctor, extirpar algún tumor que duele mucho, porque el tumor es como forma parte de uno y eso duele extraerlo, pero es necesario porque si no morimos. Dice, no mirando a nosotros las cosas que se ven. Otro resultado de las tribulaciones es que te aparta la mirada de las cosas de este mundo. Te hace ver las cosas espirituales. Estaba leyendo de un militar en la Segunda Guerra Mundial que escribió un libro, pero en uno de sus textos él menciona: no hay ateos cuando estás a la deriva en alta mar. ¿Se entiende, no? Cuando estás ahí en plena situación, ahí no hay ateo, ahí Dios mío, ahí sí el Dios mío sí existe. Y hemos oído de casos, testimonios de personas cuando van a morir o están a punto de morir, que son ateas. Las palabras que dicen es: ay Dios mío, ay, si te acuerdas de Dios, ¿verdad? No hay ateo. Pero Dios está cercano a cada uno de nosotros, es maravilloso. Entonces Él dice que nos hace apartar las cosas que se ven. Todo lo que tú ves es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Las cosas que no se ven son eternas y trae resultados, trae propósito. En 1 Pedro también el apóstol nos dice otra cosa, nos dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y el apóstol Pedro le estaba escribiendo a los hermanos de la diáspora que habían emigrado, se habían movido, habían sido perseguidos, se tenían que mudar de países porque estaban sufriendo una persecución terrible. Y él todavía dice: bueno, eso es un poquito de tiempo. Y es un requisito y es común a los que han sido llamados. ¿Has sido tú llamado por Dios? Todos los que somos creyentes en Cristo Jesús hemos sido llamados. El Señor Jesucristo lo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Hay un descanso en medio de la prueba, pero Él dice más: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, porque la carga de tu pecado que te condena al infierno es cargada por Jesús. Y no te preocupas de esto, pero si hay una tribulación temporal. Fíjense este resultado: perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. No hay tiempo para ver cada uno de estos, pero ahí tenemos un resultado inmediato de una tribulación que estemos pasando. Nos perfecciona. No es que nos va a ver perfectos que no pecamos. La palabra perfección en este contexto es madurez. Dios te madura, te enseña a ver las cosas desde el punto de vista divino. Te afirma, porque todo lo que tú tenías tembleco, por así decirlo, que no estabas seguro o segura, Dios lo establece. Te da fortaleza y te establece en tu fe. Al final, la gloria es para Dios. Amén. Como un pequeño resumen de esto, quisiera decir y ver con ustedes concluir lo que hemos visto en estos dos versículos. Primero, que todo hijo de Dios padece. No hay un hijo de Dios que no sufra padecimiento, que no esté en una prueba. Segundo, Dios da la gracia, el poder, lo que no merecemos para que no desmayemos. Tercero, es leve y es por un poco de tiempo. No te va a quitar a morir por esto. El Señor, es verdad, en el momento que nos toque morir, el Señor nos llevará. Tiene un propósito para nosotros. Nos enfoca en lo eterno y trae gloria a Dios. Todo, absolutamente todo, tiene un propósito, hermano. Por eso no debemos quejarnos. Debemos evitar ser un mar de lágrimas, una Magdalena por ahí llorando. Cada vez que nos ocurren cosas, que somos las víctimas. Porque el ser humano se va como acostumbrando a ser quejumbroso.
ser llorón y a todos les contamos nuestros problemas y estamos. Entonces algunos, cuando tú le vayas a hablar de Jesús, que es el que da paz, dice, pero predíquetelo a ti mismo porque parece que no te hace efecto. ¿Sí me doy a explicar? Mire, hay otra anécdota que fue una realidad. Uno de los presidentes, el presidente número 26 de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, este hombre fue conocido por ser bien carismático y muy laborioso. Quería transformar, quería realizar muchas cosas, por eso fue reelegido. Pero él se quejaba de algo. Él se quejaba de que tenía que usar 2 pares de lentes, porque él tenía problema en ver de cerca y ver de lejos. Entonces cuando iba a leer tenía que sacar uno y ponerse el otro. Y se quejaba, todo el mundo sabía, una sola queja por los lentes. Ahora, por ahí en el mes de octubre, el 14 de octubre de 1912, él preparó un discurso en Wisconsin. Y hizo un discurso de 50 páginas. Imagínense. Y lo metió junto con los lentes aquí en su bolsillo. Pues en ese discurso, que en ese momento no había tanta seguridad, hubo un señor llamado John Strang, chiquitico, él, que estaba inconforme y tenía algunos problemas mentales, sacó un revólver calibre 32 y le pegó un tiro. Y el tipo tenía puntería, porque fue derechito al corazón. Todo el mundo, por supuesto, cayó y la bala obviamente entró, pero la gente no se había dado cuenta. Cuando él se para, el presidente, sí, bueno, después que pasó esto, se trata, o tienen que ir con muchas más armas más fuertes para matar un alce como yo. Y se dieron cuenta que estaba sangrando. Entonces ahí lo agarraron y lo llevaron. Pues bien, la bala iba derechito al corazón, pero chocó con el estuche de los lentes y parte del paquete de los discursos y se desvió y no fue al corazón, pero cerca del corazón. Bueno, él no murió. ¿Y sabe qué? Él murió con la bala allí. O sea, murió después, cuando murió de causas naturales. La bala se le dejaron ahí porque era muy peligroso abrirlo. Pero lo salvó, ¿qué? Aquel par de lentes la cual se quejaba todo el tiempo. Entonces a veces las cosas de las cuales nos quejamos es que Dios tiene una providencia, tiene alguna cosa especial guardada para ti. Cuidado con quejarte mucho. Hay un momento que el Señor te lo puede quitar y te vas a dar cuenta que eso tenía un propósito. Pero al final trae gloria a Dios. Ahora, quiero mencionar por lo menos 5 cosas que traen como propósito. El primero es que nos hace conocer más a Jesús. El creyente que tiene pruebas lo acerca más al Señor Jesús. ¿Sabes tú que el Señor Jesús es el hombre sobre la tierra que más situación de angustia y de desespero y de sufrimiento tuvo? Y no fue porque Él sufrió por sí mismo. La cosa está en que Él era inocente totalmente. Él lo hizo por ti y por mí. En la profecía de Isaías pudo decir de Él: despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y de paso fue menospreciado y no lo estimamos. Fue despreciado. ¿Sabe que no hay cosa peor que cuando uno está sufriendo, la gente le desprecie? Cuando yo estaba niño, me acordaba cuando yo estaba enfermo, y todo niño en ese momento es así, se pone mingón, quiere que todo el mundo esté ahí como, ay, ¿qué le pasa? Y a mí me daba tanto dolor cuando yo tenía alguna fiebre, una cuestión, me daban algo y se iban. Y yo no, pero quiero, o sea, era la angustia más porque tú te sentías y querías que todo el mundo estuviera contigo. Sí, tengo que superar ese trauma. La cosa es que el Señor Jesucristo fue varón de dolores, experimentado en quebranto. El profeta dice en el versículo 1 que como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos.
El Señor sufrió la angustia, el desespero y el abandono de Dios. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en esta tierra, Él no tenía dónde recostar su cabeza. Contrario a estas herejías que hoy día se hablan del evangelio de la prosperidad, que Jesús era el hombre más rico y que por eso Judas cargaba la bolsa. El Señor le dijo a los discípulos: ustedes me siguen, pero miren, yo no tengo ni siquiera dónde recostar mi cabeza. Es más, cuando murió, tuvo que ser puesto en un sepulcro prestado que no era de él tampoco. Cuando tenía que dar taxes, bueno, le dijo a Pedro: anda y haz y pesca, y en eso encontrarás una dracma y la darás, porque dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En otras palabras, Jesús no tenía nada, no tenía dónde recostar su cabeza. Sin embargo, Él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Dice el apóstol más adelante en sus cartas que él recomienda a los hermanos que tengan el mismo sentido de Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él se despojó a sí mismo y se hizo semejante a los hombres, tomó la condición de siervo y en esa condición se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló. Y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, y ahora es nuestro Salvador. Y todos, si no es ahorita, al final toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Pero Él fue menospreciado. Si tú estás en sufrimiento, no puedes nunca decir: sí, pero Dios que está allá tan grande, no me entiende. Dios es poderoso, tiene todo a su disposición. Él se hizo humano y estuvo en nuestra propia carne por medio de Jesús. Dios hecho carne. Entonces nos comprende. Él comprende tu necesidad, comprende tu angustia, comprende tu dolor, porque Él se hizo carne y habitó entre nosotros para darnos salvación y redención y vida eterna. Llevó todas nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores en la cruz del Calvario. El versículo más adelante en Hebreos nos dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. El Señor Jesucristo padeció lo indecible, tuvo la angustia más grande, y en el Calvario hay un error cuando la gente dice que su padre le desamparó. Dios no, como Padre, jamás rompió la relación eterna, inquebrantable con su Hijo. Pero como Dios y Él como hombre representativo, llevando nuestros pecados, el Dios apartó sus rostros de Él para poder ampararte a ti y a mí. Y eso lo sufrió Él en carne. Él estuvo ahí clavado, aparte del dolor tremendo de ser traspasado, sus manos y sus pies y aquella corona de espinas sobre su cabeza clavada en sus sienes y aquellas espaldas laceradas pegado de aquel vil madero y suspendido con su peso, con el dolor de aquellos clavos. Eso era lo físico, pero cuánto más lo espiritual, que el Señor Jesucristo fue desamparado por nosotros. Indecible. Antes de entrar en la cruz, Él estuvo en el huerto del Getsemaní, y era tanto su sufrimiento y su angustia que ángeles vinieron a consolarle, y Él clamaba: Padre, pasa de mí esta copa. Si no puede pasar esta copa de mí sin que yo la beba, Señor, pero hágase tu voluntad. Pero por lo que padeció, aprendió la obediencia y vino a ser autor de eterna salvación. Si no hubiese sido por ese sufrimiento de Jesús, tú y yo estaríamos perdidos. Allí derramó su sangre, puesto en el sepulcro, y resucitó poderoso. Ahora es nuestro gran sumo sacerdote y entiende tu tristeza, tu necesidad y tu angustia, porque Él pasó por eso y mucho más. Qué tremendo saber que tenemos consuelo. De manera que el sufrimiento y la angustia nos acercan más a lo que hizo Jesús en la cruz. Y debería hacerlo. De hecho, toda persona tiene que pasar a conocer a Jesús de esta manera para poder ser salvo.
No hay otra manera de conocer a Jesús. ¿Cómo podemos nosotros actuar con este pensamiento? En 2 Corintios 4 nos dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Leía un comentario, un comentarista decía, mire, para que tú puedas tener alimento y vida, los animales tienen que morir. De hecho, tú comes la carne de alguien que dio su vida, o de algo, hablando de animales. Pero él pone la comparación. Jesús, para poder darnos vida, Él padeció y murió. Él puso su vida para volverla a tomar. Esto es el Evangelio. El Evangelio habla de sufrimiento, pero habla de gozo, de alegría y de vida eterna. No hay motivo de angustia, no hay razón por la cual debemos estar totalmente deprimidos porque tenemos el Espíritu Santo. Yo sé que eso ocurre. No estoy diciendo que es pecado. Pasamos por momentos de depresión, de angustia y de tristeza, pero hay recursos, es lo que quiero decir. De manera que la muerte actúa en nosotros y nosotros en la vida. Número 2, revela quiénes somos de verdad. Usted ha oído ese dicho, no, en la necesidad es que se revelan los verdaderos amigos. Comentaba con alguien en estos días de que, y a mí me consta que ese alguien es tremendamente bondadoso, ayudador con todos, donde hay necesidad, ahí está esa persona. Por alguna razón y por primera vez, esa persona necesitó ayuda de muchos de aquellos que a quien él había ayudado. ¿Y sabe qué hicieron? Mira, casi como aquellas respuestas del Señor. Acabo de comprar una finca y mire, gasté todos los reales que está ahí. Mira, me acabo de casar y tengo que llevar a la novia. Todos tenían una excusa y ahí se demostró realmente el verdadero corazón. Pero cuando tú estás en la prueba, es cuando se revela el verdadero corazón de qué estamos hechos. Job dice en un momento cuando se levantó, pasando por aquella angustia, cuando el Señor permitió que Job pasara por aquellas pruebas tremendas. Dice que él se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza. Su actitud física demostraba gran dolor. Se postró en tierra y adoró. Su actitud espiritual, a pesar de que estaba vuelto un añico por fuera, por la angustia, el dolor, la enfermedad, por dentro él adoraba, se postró en tierra. Y él dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Ahí demostró Job de que estaba hecho. Un hombre que tenía calidad, que tenía su fe puesta en Dios, a pesar de las circunstancias. Él no renegó de Dios. Pero en esa angustia, mire esta otra persona. Entonces le dijo su mujer, ¿aún tienes tu integridad? ¿Retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Esa era la compañera de vida de él, la que asistía a la adoración con él, la que mostraba su mejor cara, la que decía que era, no podemos decir cristiana, pero que tenía su fe en Dios. Y en el momento de la angustia, en vez de ser el soporte que nuestras damas y nuestras esposas son, nuestra ayuda idónea, esta mujer le dijo, mira, maldice a Dios y muérete. Todavía vas a estar con eso, chico. Ella demostró de lo que estaba hecha. ¿Sabe qué le dijo Job? Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, en otras palabras, estás hablando como una inconversa, estás hablando como una persona que no conoce a Dios. Y él le dijo, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto, ni siquiera allí pegó Job con sus labios, que ha podido, en palabras de algún macho de hoy, haberla insultado. Pero este hombre no pecó con sus labios y mantuvo su integridad. Mire, en Hebreos nos dice, mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Esa actitud de esta señora en ese momento particular podía dar mal testimonio a los demás, a los que habían visto a esta pareja, a esta familia crecer,
pues muchos posiblemente fueron contaminados. De hecho, los amigos de Job, si usted lee mejor, dijeron que vinieron a ayudarle, pero como siempre decimos, con amigos así, yo no necesito enemigos. Número 3, nos anima a acercarnos a Dios. El apóstol Pablo dijo, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Ustedes saben, ¿no? Que tenía un aguijón de la carne, tenía un sufrimiento. ¿Y qué es lo que hizo? Acercarse más a Dios. El sufrimiento nos hace acercarnos a Dios. Aunque hemos visto el domingo pasado en las reacciones que muchas veces tenemos erróneas, es que nos ponemos bravos y nos alejamos de Dios y le echamos la culpa a Dios. Y Dios en su sabiduría dijo, ya tú vas a ver cómo te vas a dar cuenta que fueron producto de tus propias decisiones. Pero Dios no lo agarra nada de sorpresa, ni Él tiene un plan B porque le falló el plan A. No, Dios sabe perfectamente todo. El futuro para Dios es como el presente de nosotros, lo sabe perfectamente, o como el pasado de nosotros. Dios es soberano y tu vida y mi vida está en sus manos. Santiago nos dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Vaya para la casa del vecino, vaya y olvídese, váyase de vacaciones. No, dice, haga oración. Busque la presencia del Señor. Ahí es donde vas a encontrar refugio. Igual que si estás alegre, bueno, canta alabanzas. El salmista dice, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él me manifestaré o manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazos. Es decir, a pesar de que los que estaban conmigo me tendían trampa. Pero entonces dice, hay 4 palabras en azul allí. Clamaré, pediré, expondré, manifestaré. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que le expongamos nuestra... No, pero es que Dios lo sabe todo. Aquel cieguito que estaba en la puerta de Jericó, era obvio, todo el mundo lo conocía que era ciego. Cuando él preguntó quién era, él dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuando por fin le trajeron delante del Señor, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Dime tú, ¿qué quieres que te haga? Algunos por ahí gritarían, Señor, pero tú eres ciego, ¿no ves que él es ciego? Él quiere que lo sanes. Pero el Señor en su sabiduría nos está enseñando allí que a Él le gusta que nosotros digamos nuestros problemas a Él. Que le confieses, que diga, Señor, tengo esto, así sea obvio. Pero Dios, así conozca nuestro corazón, Él quiere que le confesemos. ¿Y qué dijo el ciego? Señor, que reciba la vista. Recíbela, tu fe te ha hecho salvo. Tenemos que confesar, decirlo. Dios está dispuesto. Dios no es una religión. Dios no es una filosofía. Dios no es un ser inventado por la iglesia. Dios es un ser real. Amén. En Filipenses nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias. 4. Las aflicciones, las pruebas nos bajan de la nube, nos quitan el orgullo. Mire, el apóstol Pablo decía, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Usted sabe que él tuvo revelaciones, llegó hasta el tercer cielo, vio cosas inmensas, bellas, y tenía que contarle a la gente y decir, no, yo fui al cielo. Y muchas de estas cosas, él decía, para que eso no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. A veces las pruebas tienen como resultado bajarnos, ponernos en mínimo, quitarnos el orgullo, quitarnos la vanagloria, quitarnos, no, yo no tengo prueba, no, yo la sobrepaso, no, yo. Tengamos cuidado con ese yo. El Señor dijo en el versículo 9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces Él dijo, por tanto, de buena manera me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los que son humildes.
Mire lo que dice el Salmo 119. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Porque yo estaba descarriado, andaba descarriado, pero fui humillado. Es decir, que Dios envía muchas veces situaciones en la vida para frenarnos, para humillarnos. Entonces ahí guardamos su palabra. Dios tiene maneras misteriosas para que nosotros podamos aprender de Él, podamos ser edificados, para que su nombre sea glorificado. Así que no te hundas en depresión o en una situación que crees que no lo vas a poder lograr. Dios tiene su propósito en todas las cosas, aún en las pruebas. Mire, hubo una señora en la India, hace muchos años, a comienzos del siglo XIX, que ella tenía una afección en la columna y no podía caminar. Ella usaba muletas. Y estaba en una hacienda de sus padres, y ella bajando la escalera, pues se cayó y se les quebraron las muletas, que eran de madera, y otra quedó tirada muy lejos de su alcance. Y no había nadie, como dicen por allí, ni un alma. Y ella empezó a clamar al Señor. Señor, y en todo ese tiempo tuvo tiempo de meditar, en toda esa situación tuvo el momento de meditar. Señor, ¿por qué me ocurre esto? Primero soy inválida, no puedo caminar, y ahora me caigo, se me quiebran las muletas y no hay nadie. Esto es demasiado, Señor. Empezó a clamar a Dios y a decir, Señor, ¿por qué me ocurre esto? Y entonces en ese proceso empezó a cambiar el por qué me ocurre a para qué me ocurre. Un momento que ella estaba tirada en el suelo, ya no llorando, sino pensando que Dios tenía algo mejor. ¿Sabes qué hizo? Pues se arrastró como pudo y empezó a agarrarse de las partes de la baranda donde se había caído, y se puso en pie y empezó a caminar. Y eso fue registrado, fue como un milagro, no saben qué pasó, pero empezó con mucha dificultad, pero la mujer caminó. Hacía falta que se le quebraran las muletas para Dios decirle, tú puedes caminar. Ahora, ¿será que hace falta que Dios nos quiebre las muletas? Para que nosotros sepamos y no empecemos a juzgar por los sentidos los designios del Señor. Este señor, William Cowper, este señor fue un poeta cristiano en los 1800, que él tuvo etapas en la vida de depresión. 4 veces perdió la razón. En criollo, se volvió loco 4 veces. Profundas depresiones que le llevaron al borde del suicidio. Pero llegaba y meditaba, yo soy del Señor, hay un propósito en esto. Y mire, este hombre tuvo luego una vida prolífera. Y mire lo que escribió para nosotros. No juzguéis al Señor con vuestros sentidos, sino confiad en su gracia. Detrás de una providencia de ceño fruncido, Él esconde un rostro sonriente. Sus propósitos madurarán con rapidez, abriéndose hora tras hora. El capullo tendrá amargo sabor, pero dulce será la flor. La ciega incredulidad yerra con seguridad y escudriña en vano su obra. Dios es su propio intérprete y Él es quien la dará a conocer. Sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas le ayudan para bien. El Señor te bendiga y Él bendiga su palabra. Padre, te damos las gracias, Señor, por la palabra tuya. Son profundidades que no podemos llegar. Sabemos que hay etapas del ser humano que nos da terror solamente pensar. No sabemos qué encierra el futuro para nosotros, pero gloria sean dadas a ti. Sabemos quién lo encierra. Eres tú, Señor. Gracias por Jesucristo, que estuvo en lo más profundo. No hay cosa creada más allá del sufrimiento que Jesús tuvo.
Él fue nuestro pionero, nuestro precursor, y Él regresó de la muerte y puede decir: confiad, yo he vencido. Gracias, Señor, porque aunque no lo entendamos, todo lo que nos ocurre tiene un propósito. Y sabemos que es un propósito hermoso. Y como dijo este poeta William Cooper, detrás de un ceño fruncido, de un aparente rostro de ira o de malestar, hay un rostro sonriente, y es que tú quieres nuestro bienestar. Y todo es para tu gloria. Señor, ayúdanos a aceptar tu voluntad, pero orando a ti, acercándonos a ti. Líbranos de orgullo y vanidad, y ayúdanos a trabajar y a vivir para tu gloria y para tu honra. Tú tienes también un propósito hermoso de que nosotros a veces sufrimos situaciones para entonces aprender y poder consolar a aquellos que están pasando por eso. Gracias por los que nos han consolado. Gracias por los que han pasado por ello y ahora pueden enseñarnos. Pero sobre todo, gracias por tu palabra y por tu Santo Espíritu que nos ha enseñado en esta mañana. Suplicamos por alguno que no tenga a Cristo como Señor y Salvador, que pueda entender que hay un terrible sufrimiento y eterna condenación para aquel que no tiene a Cristo como Señor y Salvador, aquel que no ha conocido a Jesús como aquel varón de dolores, pues le tendrá que conocer como el juez justo, que en aquel día dirá: apártate de mí, maldito, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Señor, permite que la luz del Evangelio pueda entrar en el corazón de alguno que no tiene a Cristo como su Señor y Salvador. Gracias por tu palabra y porque encontramos consuelo en ella. A ti sea la gloria, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén.